Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Vamos por favor al libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo amado del Señor, el más cercano a Jesús. Fue escrito a finales del siglo I después de Cristo, desde la isla de Patmos, escrito a los cristianos perseguidos por Domiciano, emperador de Roma, que se autoproclamaba Salvador. También se conoce como Revelación porque tiene un mensaje profético y además se considera un libro muy importante en la escatología bíblica. Y vámonos al versículo 18 al 21 en Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. No sé si me escuchan bien. ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, perfecto. Apocalipsis 22, 18 al 21. Leámoslo todos juntos. Quiero que todos lo leamos juntos. Todos, lo vamos a leer. Dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por el mensaje que tienes para darnos. Un mensaje veraz, porque viene de la fuente, Señor, que es tu palabra, inspirado por tu Espíritu, Dios mío, para traer refrigerio a nuestro corazón y convicción de nuestro pecado, Señor. Te entregamos este momento. Háblanos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de nuestro corazón. Y gracias porque hoy estamos aquí los que necesitamos estar. Y trae muchas personas más, Señor, en el segundo servicio. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, tráeles consuelo, aliento y háblales donde quiera que ellos estén. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Mauricio. En el libro de Apocalipsis, ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 3, dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, la Biblia es la palabra profética más segura. Amén, iglesia. Dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 20. Ustedes lo van a encontrar en la imagen. Dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces diga conmigo: si es nuevo, no es de Dios. Si es de Dios, no es nuevo. Amén. Digan nuevamente: si es nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, no es nuevo. Es decir, que todo está en la palabra. Amén. Y Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Él y tengamos una relación personal, individual, práctica y una relación de amor. Amén. Donde el Señor nos brinda seguridad a través de sus palabras, que son las buenas noticias que todos nosotros necesitamos escuchar. Quiero hablarles acerca de qué es un profeta. Hoy en día es muy común, entonces algunos se autoproclaman
profetas. Y quiero hablarles acerca de eso. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es el que habla delante en el sentido de proclamar, o aquel que habla en nombre de Dios. Entonces, mire que son palabras muy delicadas. Un profeta es el que habla en nombre de Dios. El profeta es uno de los dones del ministerio descritos en el libro de Efesios en el capítulo 4. Recuérdese que son 5 los dones del ministerio, o personas que trabajan tiempo completo en la obra de Dios, que son, el pastor Darío los ha llamado la mano de Dios. Entonces, maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. ¿Qué es entonces el don de profecía? El don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo y está en el grupo de los dones de inspiración, en 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo se ejerce el don de la profecía? Porque es muy común y la Biblia habla muy claro que en los últimos tiempos hay que tener cuidado porque se van a levantar muchos hablando en nombre de Dios, y que inclusive en algún momento, si usted no le pone filtro a esas palabras, usted puede ser engañado en un mensaje, pretendiendo transmitir un mensaje de Dios que finalmente no es un mensaje de Dios. Y recuerde una cosa, que el diablo es experto en engaño y puede utilizar personas para desviarte de tu fe, trayendo un mensaje equivocado, con cierto carisma que te puede desviar de la verdadera fe. Y es mi deber como pastor de esta iglesia hacerles ver a ustedes la realidad de las cosas y mostrarles el camino adecuado conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué es el ejercicio del don de profecía? Alguien que habla la palabra de Dios para inspirar, corregir y motivar. En otras palabras, edificar, animar y consolar. Es decir, cada vez que usted viene a la iglesia y usted escucha el mensaje del Señor en la iglesia, usted recibe un mensaje que lo edifica, que lo anima y lo consuela. Lo edifica, ¿por qué? Porque usted viene y recibe de parte de Dios a través del predicador. Ese mensaje le permite a usted crecer en su fe. ¿Cómo se llama eso? Edificar, ¿cierto? Te anima, ¿por qué? Porque te confronta con la realidad que tú estás viviendo y te da la opción de que tú puedes cambiar, que te puedes arrepentir y que puedes caminar en la dirección adecuada. Y consuelo, ¿por qué? Porque te lleva a la cruz, que te abre la puerta para ser restaurado. Amén, iglesia. Continuemos entonces. Según Billy Graham en su libro El Espíritu Santo, ¿qué dice con respecto al don de la profecía? Es la capacidad de entender y exponer la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, usted está recibiendo profecía directamente de parte de Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios, tal cual como está escrita, ¿qué estamos recibiendo? Profecía. Amén. ¿Qué es la inspiración profética? El profeta bíblico no es un mago. Él no fuerza a Dios. Por el contrario, está bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él reconoce, un verdadero profeta reconoce que el reino de Dios no controla, el reino de Dios guía. Amén. Por eso tengamos mucho cuidado con la palabra Dios está en control, porque yo sí creo en la soberanía de Dios y que nada se le escapa de sus manos. Pero esa palabra puede ser mal interpretada en el sentido de como si Dios controlara nuestra vida, de que nosotros hacemos solo lo que Él dice. Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Y qué significa que Dios nos dé libre albedrío? Que Dios no es un Dios controlador.
que Dios le da libertad al ser humano para elegir. Nos muestra su verdad y nos muestra el camino de la luz y el camino de la oscuridad, el camino de la bendición y el camino de la maldición, y cada uno elige por dónde caminar. Si Él controlara nuestra vida, entonces sería un Dios injusto. ¿Por qué? Porque estaríamos supeditados solamente a lo que Él quiere, y Dios quisiera, o sea, si Dios quisiera lo haría, pero ese no es su plan. Porque ¿qué hace Dios? Dios guía nuestros pasos. Dios no controla nuestros pasos. Digan amén. Diga, Dios guía tus pasos. Diga el que tiene a su lado, Dios no controla sus pasos. Y que Dios está al cuidado de todos, sí. Y que a veces ocurren situaciones dolorosas en nuestra vida, sí. Que quisiéramos a veces que no ocurrieran, pero en su soberanía Dios las permite. ¿Para qué? Para enseñarnos algo. Y además vivimos en un mundo caído alrededor de nosotros. Y nosotros no podemos ser ciegos a eso. Oramos para que el reino de los cielos se establezca en medio de nosotros, pero el reino de los cielos se va a establecer en plenitud cuando venga un evento escatológico que se llama el milenio. Amén. Pero mientras tanto la Biblia, ¿qué dice? Que Satanás es el príncipe de este mundo. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Y vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a tener en cuenta un personaje que se llama Moisés. Dice, Deuteronomio 18 al 20. Mire lo que dice. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, dice el Señor, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, escuchen esto, yo mismo le pediré cuentas. Es decir, que usted y yo venimos a la iglesia y escuchamos lo que Dios nos dice a través de su palabra, y nosotros lo escuchamos, ¿y a quién Dios le va a pedir cuentas? A cada uno de nosotros al recibir ese mensaje. Amén. Nosotros aquí estamos en libertad. Nosotros no somos una iglesia legalista, porque el pastor no tiene potestad de discernir los pensamientos, las emociones, ni siquiera de controlar los actos, porque esa no es la tarea de uno como pastor. De hecho, en la Biblia el profeta lo que hacía era separaba, daba el mensaje de Dios, y cada uno era responsable de qué hacía con ese mensaje. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Hoy en día es muy común que la gente rotula la iglesia por el comportamiento de personas que vienen a la iglesia. Entonces dicen, esa iglesia no es una iglesia buena. ¿Por qué? Porque yo conozco a fulanito de tal y fulanito de tal no actúa de cierta manera. Pero resulta que cada persona es responsable ante Dios con el mensaje y la palabra que recibe. La iglesia, ¿qué hace? Transmitir la verdad, porque es columna y baluarte de la verdad. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que en la iglesia hay necios que oyen la palabra de Dios y no la ponen en práctica, y en la iglesia ¿qué? Hay sabios que oyen la palabra de Dios y la practican, y su vida es una vida estable. Amén. Entonces, ¿qué hace buena una iglesia? Buenos cristianos. Pero estamos en la casa del Señor, y en la casa del Señor hay de todo, como en las familias. ¿Conoce usted familias perfectas? No hay familias perfectas, como tampoco hay iglesias perfectas. Amén. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea grande? La grandeza de Cristo. Amén. Porque todos en la iglesia somos personas que hemos llegado quebrados y que necesitamos ser restaurados. Y aún siendo restaurados, tenemos dificultades, y en donde necesitamos del consuelo de Dios cada vez que nos reunimos, para llenarnos de valor, de fuerza, del poder de Dios para salir adelante. Amén. Entonces dice, pero el profeta
que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, ¿qué dice? Morirá. Uf, eso me parece tenaz. Y dice, la misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Con respecto a Jeremías, Dios dice de Jeremías lo siguiente: he puesto en tu boca mis palabras. Y en el Nuevo Testamento, un ejemplo claro es el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 11 al 12, que dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y se habla de temas que pueden ser controversiales para la gente de afuera, eso no es invención de los pastores. La suma de tu palabra es verdad y eterno el juicio de tu justicia. Cuando hablamos, por ejemplo, de perdonarnos los unos a los otros, eso no es un mensaje que nos inventamos los pastores. Cuando hablamos del amor de los unos por los otros, cuando hablamos de bendecir a nuestros enemigos, de orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, cuando hablamos del diezmo, de la ofrenda, eso no es una invención del pastor. Una cosa es que se levante una persona que quiera manipular de manera equivocada la verdad de Dios para su propio bien, y que Dios tenga misericordia de aquellos que lo hacen, pero que el Señor nos libre en la iglesia de que así ocurra. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses 2:13, en la imagen usted lo va a ver, dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír de ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que ustedes realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Diga conmigo: la palabra de Dios actúa en nosotros, los creyentes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios trae sanidad, que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, que Dios nos da consejos, que vela por nosotros, que nos guía. Y vamos a mirar 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Y vemos claramente en la Biblia que la palabra de Dios está dirigida a tres grupos humanos: la nación de Israel, los gentiles y la iglesia. Y dice 2 de Timoteo, que es un versículo muy conocido, dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 16-17, y leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? Espera un momentico que me perdí. Un segundito, ya, ahora sí. Leámoslo, por favor. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para reprender. ¿Para qué? Para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, es decir, todos nosotros, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Un legado que nos dejó la Reforma Protestante del año 1517, cuando algunos valientes religiosos que estaban en contra de lo que estaba pasando en la iglesia tradicional fueron a la Biblia y se encontraron con que lo que enseñaban estaba por fuera de las Sagradas Escrituras. Y un legado de la Reforma Protestante era que antes la gente no tenía acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional había enseñado que maestros tiene la Santa Madre Iglesia y que solamente el único que podía interpretar la Biblia era un sacerdote. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todos somos sacerdotes delante del Señor y que tenemos acceso directo a la verdad de Dios, y que su Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de la verdad, nos guía a toda la verdad. Su palabra es la verdad. Amén.
Entonces, a partir de la Reforma Protestante, ¿qué fue lo que hicieron los reformadores? En cabeza de Martín Lutero y Juan Calvino, que las personas tuvieran acceso a la Biblia. Por eso el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y a partir de allí muchas Biblias se imprimieron y es impresionante porque eso marcó un hito en la historia. Porque esas naciones que fueron influidas por la lectura de las Sagradas Escrituras fueron naciones muy desarrolladas, que crecieron económicamente y que trajeron orden a sus instituciones y que establecieron sociedades que honraron a Dios durante muchos años. Después, esas sociedades se secularizaron y se apartaron de la verdad de Dios, y eso ha traído decadencia al mundo antiguo, a los países protestantes. Entonces, para una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras es necesario identificar qué dice, qué significa y qué interpretación tiene para mi vida. Muy importante saber el significado de las palabras y tener en cuenta los 4 contextos. Cuando yo voy a la Biblia, yo tengo que tener en cuenta 4 contextos. ¿Cuáles son los 4 contextos? El contexto literal, tal cual como está escrito en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. ¿Eso necesita alguna interpretación? No, es literal, pero no toda la Biblia se puede interpretar literalmente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si tu ojo te es ocasión de caer y tu mano también, ¿qué hay que hacer? Sácate el ojo y córtate la mano. Entonces todos en la Biblia, ciegos y sin manos. No puede interpretarse literalmente ese texto, porque en la Biblia también Dios utiliza en el contexto histórico. Por ejemplo, dice en 1 Corintios, habla de que las mujeres callen en las congregaciones. Entonces algunos tomaron ese versículo sacado del contexto y ¿qué hicieron? Entonces hay mujeres en donde en las iglesias no tienen ni voz ni voto. Y hay que mirar el contexto histórico. ¿Por qué fue el contexto histórico? Porque en la época de los Corintios, que era una iglesia donde se movía poderosamente el Espíritu Santo, se habían levantado falsas profetisas que habían desviado de la fe a los cristianos. Entonces el apóstol Pablo tiene que ir allá y determinar, decir, de ahora en adelante las mujeres quédense calladas y que sus esposos les enseñen en las casas. Ese es el contexto histórico. Contexto virtual, que es lo que Dios me dice particularmente a través del mensaje. Ustedes vienen hoy a la iglesia y hay más de 500 personas en este lugar, 400 personas en este lugar. Y no a todas las personas Dios les habla de la misma manera, aunque el mensaje es el mismo. Pero de manera particular Dios le habla a cada uno conforme a su necesidad. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce las intenciones de nuestros corazones? El Espíritu Santo. ¿Y cómo discierne las intenciones de nuestro corazón? Por medio de la palabra de Dios. Amén, iglesia. Dice la Biblia que es la palabra profética más segura y que es espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Es importante recordar cómo Dios nos ha revelado su palabra. Objetivamente, su palabra creada, dijo y fue hecho. Sistemáticamente, su palabra escrita, la Biblia. Y vitalmente, su palabra humanada, Jesús, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y debemos destacar algo: Dios tiene cuidado de todo. Digan amén. Y vámonos para 2 de Timoteo 4, versículo 2 al 5. 2 de Timoteo 4, versículo 2 al 5. Segunda de Timoteo 4, versículo 2 al 5. Leámoslo todos juntos, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la profecía bíblica? Mire lo que dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia,
sin dejar de enseñar. Versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Hoy es muy común que hay personas que están buscando lo que quieren oír. Y quieren una iglesia a su medida y un pastor a su medida y un mensaje conforme a lo que ellos quieren. Pero la verdad es la verdad, créala usted o no la crea. Y como dicen algunos, la verdad a veces duele. Y qué mejor que ser confrontados con la realidad de nuestra situación y ser libres por la verdad. Y dice, mire el versículo 5, ¿qué dice? Dice, dejarán de escuchar la verdad. 4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Hoy es muy común, escuchen esto que les voy a decir, porque lo hemos vivido en la iglesia, que hay personas que se han ido a recorrerse todas las iglesias de Armenia. Finalmente, como ninguna iglesia está a su medida, entonces ¿qué hacen? Se meten por internet, se meten a escuchar cualquier cosa, o de pronto se consiguen un pastor sin ninguna cobertura espiritual que sea autoproclamado pastor, y entonces resulta que habla muy bonito, lo contratan, reúnen un grupo de personas, le dan una ofrenda a ese pastor y ese pastor lo manipulan las personas, porque finalmente él tiene que decir lo que ellos necesitan escuchar para que finalmente ellos estén a gusto con ese pastor. Pero en un día el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando muchos dejaron de seguirlo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pues tú siempre debes venir a la iglesia con la certeza y la expectativa de lo que Dios te quiere decir. Amén. Y muchas veces eso que vas a escuchar va a ir en contra de lo que tú estás haciendo. Y el mensaje que siempre va a cobrar validez en el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes, y que siempre va a ser el mensaje actual es: arrepiéntanse. Busquen al Señor, dejen el mal camino y síganlo a Él. Amén. No el mensaje, ven a Jesús y tendrás carro, casa y beca. O si vienes a Jesús te irá bien en todo y se te acabarán los problemas. Esa no es una teología sana. Amén. Porque yo creo en un Dios que nos da éxito, que nos da bienestar, que nos da beneficios, pero creo en un Dios que nos da beneficios, que esos beneficios vienen producto de una vida de obediencia y de integridad delante del Señor. Amén. Y que la santidad es bien recompensada y que la integridad, a pesar de no ver unos resultados inmediatos, lo que usted y yo sembremos en integridad, tarde o temprano va a dar un fruto que perdure. Amén, iglesia. Y dice el versículo 5, dice, tú por el contrario, ¿qué dice? Tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Cumple con los deberes de tu ministerio. Y cuando hablamos cumple con los deberes de tu ministerio, no es solamente tu ministerio en la iglesia. Porque cada uno de nosotros, si tiene un don, tiene un talento, pues tiene un ministerio. Porque ministerio, ¿qué es? Ministerio es ministrar de lo que hay en mi corazón conforme a lo que Dios me ha dado. Ese es mi ministerio. Yo en la tierra tengo que ejercer un ministerio. ¿En dónde? En mi casa, como padre de familia. Tengo que ejercer un ministerio ¿en dónde? En mi lugar de trabajo,
¿Estás ejerciendo tu ministerio? ¿Haciendo correctamente tu trabajo? ¿Siendo íntegro? ¿Siendo leal? ¿Siendo coherente con tus funciones y con tu vida de fe? Ese es tu ministerio también. En la iglesia venimos y nos servimos entre nosotros, pero es afuera donde la gente necesita conocer la verdad de Dios a través de vidas que son luz en medio de tinieblas y vidas que son sal en medio de un mundo insípido donde la gente ha perdido su esperanza. Entonces, tal vez esto no anima a muchos, pero es la realidad de lo que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy en día tiene que volverse una persona influyente en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y aquellos que son influyentes y no son cristianos, tenemos que orar para que esas personas se conviertan a Cristo. Amén. Porque hay personas que son influyentes y tienen unos principios que funcionan, pero tienen una fe equivocada. Hay que orar para que ellos se conviertan al Señor y que aquellos que tienen una fe clara y una fe que es fiel y verdadera cumplan con su papel en la sociedad y puedan influir a mayor número. Porque finalmente el liderazgo, ¿qué es? Influencia. Dice 1 Corintios 14, 3 al 4, dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es la profecía? La predicación del mensaje de Jesús. Eso es finalmente la profecía. ¿Y la profecía es para qué? Para edificar la iglesia. Tenga mucho cuidado con las profecías rinconeras. Y en la iglesia nosotros somos muy celosos con eso. Que Dios te manda a decir, entonces lleva a la persona a un rincón y va y le dice al oído: mira que Dios te manda a decir esto. Un día una señora en Casa sobre la Roca, Bogotá, fue y visitó al pastor Darío y le dijo: pastor, es que vengo a traerle una razón que el Señor le manda. Y le soltó el mensaje. Qué vergüenza, me da pena ajena decirlo. Y entonces el pastor Darío le dijo: señora, con mucho respeto, pero yo esta mañana hablé con el jefe y no me dijo nada de lo que usted me está diciendo. Porque la relación de Dios es personal. Y es una relación de amor y es una relación práctica. Y la fuente está en la palabra de Dios. Dios no necesita mandarnos razones. Amén. Dios habla. Y si usted tiene y usted ha construido una relación con Dios, pues hay cosas en donde Dios te ha estado inquietando, que tú tienes dudas, en donde Dios te lo va a confirmar por medio de la predicación, te lo va a confirmar por medio de la lectura de la palabra, te lo va a confirmar en la oración, te lo va a confirmar a través de las circunstancias. Amén. Bueno, y vamos a ver los falsos profetas, que dice la Biblia en Mateo 7, versículo 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Y hay cosas, escuchen esto, hay cosas que Dios te puede mostrar con respecto a una persona, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia nos llama a ser prudentes. Es decir, un día una persona me dijo: pastor, es que yo vi una visión de unas culebras que se estaban subiendo al altar. Y yo me quedé pensando: culebras subiéndose al altar. Entonces la señora llegó y me dijo: ¿usted qué está haciendo? Y yo le dije: tal vez los bancos, las únicas culebras que yo conozco, los bancos. ¿Cierto? Entonces, pastor, ahí le dejo la inquietud para que revise su vida. Yo le dije: muchas gracias, Dios la bendiga. ¿Sí? Ahí está la puerta. No, mentira, ya no le dije. No, entonces listo. Entonces muchas veces Dios te va a mostrar cosas, pero ¿para qué? Para que ores, para que intercedas. Pero el Espíritu de Dios no te va a mostrar cosas para que tú cuestiones a la gente.
para que tú desarrolles un espíritu de juicio señalando a las personas. Y si finalmente Dios te está mostrando algo y Dios te dice que debes decirlo a la persona que Dios te lo mostró y decirlo cuando Dios te diga que lo debes decir. Y si eso es de Dios, tenlo por seguro de que Dios estará inquietando a esa persona en el tema específico que Dios te ha mostrado, y lo que tú le vas a decir es una confirmación de lo que esa persona está viviendo. Amén. Pero hoy muchos, yo no sé, a veces se comen unos frijoles trasnochados a las 11 de la noche, tienen pesadillas y en sus pesadillas hay personas de la iglesia y creen que eso es de Dios. Tengo un mensaje de Dios o estoy cargado por esto. Llévalo a la palabra. Y si Dios te está mostrando algo específico con respecto a una persona, ¿qué tienes que hacer? Ponte a orar y ponte a interceder por la persona, porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia lo que hace es que somos un cuerpo de soldados en Cristo, en donde unos a otros nos cuidamos la espalda. No es en la iglesia, el ejército, donde se matan sus soldados, no. Es la iglesia, el ejército, donde los soldados recibimos sanidad unos a otros. Y donde recibimos sanidad y somos un puesto de avanzada para alcanzar lo que Dios tiene para esta ciudad, para este departamento y para este país. Amén. Entonces vamos a mirar Mateo 7, 15 al 20. Mateo capítulo 7 del 15 al 20 y lo vamos a leer todos juntos. Mateo 7 del 15 al 20. ¿Es Mateo 7? Así. Sí, leámoslo. ¿Qué dice? Mire cuídense, haga así, pilas. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Oiga, no por cuántos versículos se saben, no por cuántos títulos tengan. La Biblia dice que la confirmación de un ministerio, de una persona que predica la palabra, es ¿qué? Su fruto. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Dígale al que tiene a su lado, no todo el que come banano es mico, no todo el que come maíz es gallina, y no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Por sus frutos los conocerán. Amén. A ti no te hace cristiano venir a una iglesia. A ti te hace cristiano es ser coherente con lo que aprendes en una iglesia. Amén. En pensamiento, palabra, obra y acción. Que adoptaste una fe cristiana, recibiste a Cristo en tu corazón, y que dice la Biblia, la fe sin obras es muerta en sí misma. Segunda de Corintios 11. Leámoslo. Segunda de Corintios 11. Lo voy a leer. Leámoslo, por favor, leámoslo todos, que me parece interesante. Dice, desde el versículo 4. Leámoslo, por favor, ¿qué dice?
Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Eso es común. Versículo siguiente. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Versículo 7. Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándose el evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron a Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como es que nadie en las regiones de Acaya podrán privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí, pero seguiré haciéndolo. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerme iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Versículo 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y voy a hablar rápidamente sobre características y cualidades de un falso profeta. Hablan en nombre de dioses falsos. La palabra del Señor no está en ellos. Profieren mentiras, codician ganancias injustas y practican el engaño. Impiedad hay en ellos, descarrían al pueblo del Señor, cometen adulterio, viven en la mentira, son corruptos, alimentan falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Y vamos a mirar 1 de Juan 4, versículo 1 al 6, y con esto terminamos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y tengamos cuidado a la hora, miren, nosotros tenemos que, a la hora de recibir la palabra y dar la palabra, tenemos que tener temor y temblor. Amén. Si bien estamos ahora en el periodo de la gracia, eso no quiere decir que nosotros no tengamos respeto por la palabra y el mensaje del Señor. Y es importante resaltar el hecho de que en Casa sobre la Roca la gente debe traer la Biblia. La gente debe traer libreta de apuntes con un lapicero y ojalá un resaltador. Y que cada mensaje que se predica en este lugar sea sustentado con la palabra. Y que usted pueda con toda libertad tomar nota de aquello que predicó la persona que ejerció su ministerio desde el altar. Y usted anotar y escribir. Y si eso que los predicadores en este altar decimos no está sustentado por la palabra de Dios, usted puede levantar su mano con toda autoridad y al final decir: pastor, mire, usted dijo esto. Y si eso no tiene un sustento bíblico, finalmente el pastor debe ser probado, dice la Biblia. Pero mire lo que dice 1 de Juan 4, versículo del 1 al 6. 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, versículo 1 al 6. ¿Qué dice? Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver
si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Quiero invitar a la alabanza que me acompañe. Un mensaje que siempre estará vigente es el mensaje de arrepentimiento. Amén, iglesia. Y que el Señor nos guarde y que seamos realmente baluarte de la verdad, como es la función de la iglesia. Y que cada uno de nosotros estemos pegados al mensaje verdadero de Jesucristo. El mensaje del Evangelio, sustentado por la palabra y el Espíritu de la verdad que nos guía toda la verdad. Que el Señor nos guarde de la falsa profecía, y a ustedes oro por eso. Tengan mucho cuidado y pongan filtro a aquellos que ven por internet. En YouTube hay de todo, y muchos se han desviado de la fe porque en su afán de adquirir conocimiento y no ponerle filtro al conocimiento, se pueden desviar y terminan cuestionando la iglesia, terminan cuestionando al pastor Jorge Enrique y se creen dueños del conocimiento y terminan cuestionando la iglesia. Tengamos cuidado. Está bien que tengamos sed de la palabra, pero no tengamos sed de comezón de oír, como dice la Escritura. Tengamos sed de la palabra, tengamos sed de su presencia, que seamos personas apasionadas por Cristo, que avivamos nuestra relación con Dios, que avivemos ese don del Espíritu que fue puesto en nuestro corazón y que nos ocupemos en eso, pero que dejemos a un lado el comezón de oír cualquier cosa, porque eso nos puede desviar de nuestra fe. Amén. Y hay un espíritu que es el espíritu del error. Dios no es Dios de confusión. Digan amén. Díganle al que tiene a su lado: Dios no es un Dios de confusión. La Biblia dice que Dios es un Dios de paz. Amén. Por eso el Señor dice que yo te guiaré, te mostraré el camino que debes andar, te daré consejo. Nuestro norte es el Señor. Amén. Él es nuestro norte. Su espíritu nos guía a toda la verdad. Y yo aplaudo el hecho de que muchos quieran crecer en su relación con Dios y quieran los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, porque eso es parte de la teología integral. Pero está bien que queramos crecer en nuestra relación con Dios y ser avivados en nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero si el tren no anda sobre unos rieles, que es la palabra de Dios, el tren se descarrila y se mueren los que están ahí adentro. Y muchas falsas doctrinas han surgido del hecho de una inquietud por lo espiritual, dejando a un lado la palabra de Dios. Hay que tener un equilibrio, queridos. El fuego sirve para calentar la casa en una chimenea, pero si el fuego se sale de la chimenea, ¿qué hace? Quema la casa. Amén. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Y vamos a orar para que hayan sanidades en la iglesia. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 14, versículo 40, en la iglesia todo debe hacerse decentemente y en orden. En nuestra intimidad con Dios, oremos en lenguas, si usted tiene el don de lenguas. En nuestra intimidad con Dios,
Oremos. Van a haber cosas en la dinámica de Dios donde Dios, tal vez en la calle, en la normalidad de Cristo, Dios nos va a poner a orar por una persona en el trabajo. Y nos vamos a encontrar con que Dios nos va a usar para hacer milagros por una oración de una persona. Porque tal vez también nos hemos vuelto tan temerosos del Espíritu Santo que termina siendo el gran ausente de la iglesia el Espíritu Santo. Y no puede ser así. No puede ser así. Porque si hemos aprendido en la iglesia es a tener un equilibrio. ¿Qué es lo que nos lleva a un cambio? Es la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. ¿Qué es lo que nos ayuda a superar las adversidades de la vida, las pruebas y las tentaciones? El poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que nos puede llevar a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es que el Espíritu Santo me fortalece en medio de situaciones en donde hay debilidad. Amén, iglesia. Entonces no nos dejemos desviar. Oremos. Me apagan la luz, por favor. Padre, gracias, Señor, te damos por este lindo espacio que tú nos regalas para recordar cosas que tal vez habíamos obviado o habíamos olvidado. Señor, gracias porque somos tu iglesia amada, que compraste con precio y que fue redimida para ser llevada a ti como una iglesia pura, sin mancha ni arruga, Señor. Señor, hoy desechamos toda mentira, todo engaño, todo lo que nos quiera desviar de tu camino, todo lo falso y real, Señor. Y hoy reconocemos que nuestra realidad está en Cristo. Hoy confesamos y declaramos que la mentira no tiene cabida en este lugar, Señor. Que tú nos has llamado a ser baluarte de la verdad, protectores de la sana doctrina, Dios, que está en tu palabra, Dios mío, los fundamentos de nuestra fe, Señor. Líbranos, Señor, de una teología equivocada, Señor. Señor, gracias, Dios, gracias. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.